La familia Aguilar siempre había sido sinónimo de fama, éxito y poder. Desde el primer escalón en el mundo del espectáculo, cada uno de sus miembros parecía destinado a brillar, a ser admirado y envidiado al mismo tiempo. Pero detrás de los flashes y los aplausos, existía un mundo oculto lleno de secretos, resentimientos y rivalidades que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. La noticia había caído como un rayo. Anneliz Aguilar podría no ser hermana de Ángela, sino de Majo. Para cualquiera fuera de la familia, podría parecer un detalle insignificante. Pero para ellos, era una bomba que tenía el potencial de destruir años de aparente armonía y unir odios que habían permanecido ocultos bajo sonrisas forzadas y abrazos mediáticos. Ángela Aguilar, quien siempre se había considerado la estrella indiscutible de la dinastía, estaba siendo víctima de una revelación que alteraba por completo su percepción del mundo familiar. Nadie sabía cómo reaccionaría, pero los rumores ya empezaban a circular. La tensión entre Anneliz y Majo explicaba muchas cosas que hasta entonces parecían inexplicables. Las rivalidades, los silencios incómodos, los reproches velados, todo cobraba sentido ahora. En la mansión de la familia, los pasillos resonaban con pasos apresurados y susurros nerviosos. Ángela intentaba mantener la compostura, aparentando que nada había cambiado, pero cada mirada hacia Anneliz parecía cargada de reproche y confusión. Nadie podía negar que existía una división palpable, y que detrás de las fotos sonrientes en redes sociales, el odio silencioso entre las hermanas se había intensificado. Mientras tanto, Majo permanecía al margen, observando todo con una mezcla de incredulidad y curiosidad. La posibilidad de que Anneliz fuera su hermana biológica abría un abanico de emociones contradictorias: felicidad, sorpresa, miedo y cierta desconfianza. ¿Cómo cambiarían las dinámicas familiares si este secreto se hacía público? ¿Qué significaría para la percepción de todos, tanto dentro como fuera de la familia Aguilar? El asunto no tardó en llegar a los oídos de los medios. Los paparazzi comenzaron a acechar cada movimiento de las hermanas, y los titulares no tardaron en ser incendiarios. Dinastía Aguilar al borde del colapso. Hermanas separadas por un secreto, el odio entre Anneliz y Ángela podría tener una razón inesperada. Cada publicación aumentaba la presión, y la familia se encontraba atrapada entre el deseo de proteger su imagen y la necesidad de enfrentar la verdad. Pero lo más inquietante de todo era que nadie sabía con certeza qué sentía Anneliz. ¿Sabía ella quién era su verdadera madre? ¿Lo había sospechado siempre, o era un descubrimiento reciente que explicaba su relación tensa con Ángela? Las preguntas flotaban en el aire, y la atmósfera dentro de la mansión se volvía cada día más opresiva. El rumor sobre la verdadera relación de Anneliz con Majo comenzó a extenderse como pólvora. Cada palabra filtrada por algún allegado se convertía en un titular explosivo que sacudía a la familia Aguilar. Ángel, acostumbrada a controlar la narrativa pública, se encontró de repente fuera de su zona de confort. Ya no podía manejar todo a su gusto. El secreto que había permanecido oculto años ahora amenazaba con salir a la luz y cambiarlo todo. Ángela, por su parte, se sentía atrapada en una mezcla de incredulidad y miedo. Todo su mundo familiar, construido a base de lealtades, apariencias y jerarquías, parecía tambalearse. Miraba a Anneliz con desconfianza, buscando señales de verdad o mentira, pero encontraba solo una mezcla de miedo y resignación en los ojos de su hermana. Cada gesto, cada silencio, se volvía sospechoso, y la tensión crecía con cada encuentro. Majo, al contrario, experimentaba una montaña rusa de emociones. La posibilidad de que Anneliz fuera su hermana biológica generaba un conflicto interno. Por un lado, sentía curiosidad y cierto cariño que surgía al pensar en la conexión de sangre. Por otro, había desconfianza, miedo de cómo este secreto podía cambiar las dinámicas familiares y la percepción pública. ¿Podría confiar en Anneliz después de años de distancia emocional? ¿Cómo reaccionaría la familia si la verdad se revelaba al mundo? En medio de este caos, los medios comenzaron a intensificar la cobertura. Los programas de chismes dedicaban horas a analizar cada gesto, cada declaración, cada fotografía de las hermanas. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones. Unos apoyaban a Anneliz, otros a Ángela, y muchos más disfrutaban del escándalo como si fuera un reality show. El nombre de la dinastía Aguilar se convirtió en trending topic de manera constante, y la presión sobre las hermanas aumentaba día tras día.
Pero el verdadero desafío no estaba en el público ni en los medios, estaba dentro de la casa familiar. La convivencia se volvió imposible. Cada comida, cada reunión, cada conversación estaba cargada de tensión. Pequeños reproches surgían de manera natural, y los silencios se volvían aún más elocuentes que las palabras. Ángel, acostumbrada a ser la última Coca-Cola del desierto, veía cómo su autoridad familiar se desmoronaba ante la posibilidad de que Annelies tuviera un vínculo más cercano con Majo que con Ángela. En este contexto, Annelies se encontraba en una posición compleja. Debía mantener la calma frente a los demás, ocultar su ansiedad, y al mismo tiempo intentar entender quién era realmente y cómo quería relacionarse con sus hermanas. No era fácil. La mezcla de miedo, rabia y curiosidad la mantenía en un estado constante de alerta, preguntándose en cada momento cómo reaccionaría la familia si la verdad saliera a la luz. Un día, durante una reunión familiar que inicialmente parecía rutinaria, estalló el primer conflicto abierto. Una frase fuera de lugar de Ángela sobre lealtades y secretos encendió la chispa que había estado ardiendo silenciosamente durante años. Annelies, finalmente, decidió hablar, aunque sus palabras fueron cuidadosamente medidas. Reveló parte de lo que había descubierto sobre su relación con Majo, sin confirmar ni negar todo. La tensión se volvió insoportable. Majo no sabía cómo reaccionar. Ángela se sintió traicionada y humillada, y Ángel se encontraba en un estado de shock, intentando mantener la compostura mientras la presión mediática parecía filtrarse hasta dentro de las paredes de la mansión. Ese día quedó marcado como el inicio de un conflicto que cambiaría para siempre la historia de la familia Aguilar. Tras aquella reunión explosiva, la atmósfera en la mansión Aguilar se volvió irrespirable. Cada rincón parecía impregnado de tensión, y las palabras no dichas flotaban en el aire como cuchillos invisibles. Los gritos y reclamos habían dado paso a silencios pesados, miradas cortantes y pasos apresurados por los pasillos. Annelies, por su parte, comenzaba a sentir la presión de todos lados. Por un lado, su propia confusión sobre su identidad y su relación con Majo. Por otro, la hostilidad creciente de Ángela, que no podía ocultar su resentimiento ni su miedo a perder la posición que creía merecer dentro de la familia. Cada interacción con sus hermanas era un campo minado, donde una palabra equivocada podía detonar un conflicto mayor. Majo, mientras tanto, vivía entre la sorpresa y la incredulidad. La idea de tener a Annelies como hermana biológica abría heridas y recuerdos que no sabía cómo manejar. No podía dejar de preguntarse cómo es que nadie le había contado antes, cómo su propia familia había guardado ese secreto durante tantos años. Y al mismo tiempo, sentía una mezcla de emoción y ternura al pensar en la posibilidad de crear un vínculo con alguien que, pese a todo, compartía su sangre. Pero la familia no estaba sola en este torbellino de emociones. Los medios, que desde el primer rumor habían olfateado el escándalo, empezaron a presionar con más fuerza. Paparazzi vigilaban cada movimiento de Annelies y Ángela, y los programas de farándula discutían teorías sobre las posibles razones del odio entre las hermanas. Titulares sensacionalistas como «El odio que divide a las Aguilar», «Majo o Ángela» y «Secretos familiares que podrían destruir la dinastía Aguilar» se multiplicaban día tras día. En medio de este caos, Ángel intentaba mantener el control, pero incluso su temple se veía afectado. Sabía que cualquier error podía ser usado en su contra, y que el público, siempre hambriento de drama, no tardaría en juzgar cada gesto. La presión mediática, sumada al conflicto interno, hacía que la convivencia familiar se convirtiera en un reto casi imposible. Un día, la tensión alcanzó su punto máximo. Durante un almuerzo familiar, Ángela lanzó un comentario cargado de sarcasmo hacia Annelies, insinuando que su lugar en la familia nunca había sido legítimo. Annelies, cansada de los ataques silenciosos y de vivir bajo el constante escrutinio de todos, explotó. Reveló públicamente lo que había descubierto, que existía la posibilidad de que Majo fuera su hermana biológica. La habitación quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se centraron en Majo, quien apenas podía procesar la información. El escándalo no tardó en trascender las paredes de la mansión. Los medios lo llamaron «el conflicto Aguilar que nadie vio venir». Cada red social explotó con opiniones, memes y teorías. Los seguidores de la familia se dividieron entre los que apoyaban a Annelies y los que defendían a Ángela, mientras que Majo se convirtió en el centro de atención,
intentando manejar una situación que le había caído encima de manera inesperada. Ese día, la dinastía Aguilar entendió que nada volvería a ser igual. Los secretos guardados durante años habían salido a la luz, y ahora cada miembro debía enfrentar no solo la verdad sobre sí mismo, sino también las consecuencias de los silencios, las mentiras y los resentimientos acumulados. La batalla por la verdad, por la identidad y por la aceptación apenas comenzaba.